Listo. Entonces, bueno, eh, el día de hoy, bueno, si no se conectaron antes en las dos sesiones anteriores, entonces simplemente les menciono acá el título de las charlas que estamos haciendo. Básicamente son sobre carreras en ciencias, ¿cierto? Y un mundo de oportunidades y descubrimientos, ¿cierto? En Colombia y en el mundo. Ese es como el título general de la charla o el ciclo de charlas. Y dentro de ese ciclo de charlas, pues estamos tocando diferentes temas. Son 5 charlas en total. Y la idea es como explorar un poco, ¿cierto? Los diferentes aspectos de estudiar ciencia, ¿cierto? Desde entrar a la universidad, desde las opciones de carreras en ciencia y tecnología, también contaros un poco sobre los hongos que son mi campo de investigación y las aplicaciones que se pueden encontrar allí. También adicionalmente la charla que vamos a tener mañana sobre cómo conseguir becas, ¿cierto? Tanto en pregrado como en posgrado, para que las tengan presentes. Y finalmente la otra semana vamos a hablar un poco del inglés como lengua franca en ciencias naturales. Entonces, hoy sería la tercera charla, que es sobre en lo que llamé el maravilloso mundo de los hongos y sus aplicaciones. Y, y antes de empezar propiamente con el tema, quería mencionar algo a propósito de, tal vez lo han visto en noticias o en Twitter o en alguna plataforma a propósito del debate sobre ciencia y tecnología, donde se mencionó algo sobre la ciencia hegemónica y la justicia epistémica, simplemente como para contribuir un poco a esa conversación que se ha dado un poco en las últimas semanas. Para quienes no sepan, digamos, a qué se refieren con esos términos de ciencia hegemónica, básicamente hablan de que los intereses científicos son impuestos por sociedades desarrolladas, ¿cierto? Y son ellos quienes establecen problemas relevantes, teorías relevantes, el estándar de prácticas académicas y el acceso a las publicaciones en el mundo científico. Y la justicia epistémica, pues, habla un poco del cuestionamiento de la validez de una afirmación, dependiendo de quién la haga, su historia, posición socioeconómica, intelectual o inclusive racial en muchos casos. Entonces lo menciono porque sería interesante discutir un poco sobre esos términos, ¿cierto? En el caso de la ciencia hegemónica, eh, las características que ustedes ven de lo de quienes establecen problemas relevantes, teorías relevantes, etcétera, digamos, son más aspectos de personalidad, digamos, que las personas lo hacen en términos de un grupo de personas, una institución establece esos problemas, esas teorías y los estándares, más allá, más que la misma ciencia, ¿cierto? La ciencia como concepto no tiene esas características, pero las personas que hacen ciencia sí tienen esos sesgos o esas características, ¿cierto? Que llevan a ese tipo de problemas, ¿cierto? De, digamos, generar una segregación, una separación de lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, más que la ciencia ser hegemónica, tal vez son las personas que hacen ciencia, los científicos, los que pueden tener ese tipo de comportamientos, pero la ciencia en sí misma, pues, no tendría esa característica. Y en términos de la justicia epistémica, si quienes estuvieron en la primera charla recordarán que yo hablaba un poco de la importancia de la argumentación. Entonces, simplemente hace referencia a algo que todos los científicos deberían siempre practicar, ¿cierto? Y la sociedad en general, que es que la validez de cualquier afirmación siempre debe ser en base a los argumentos que se presenten en esa afirmación y no en base a nada más, ¿cierto? No en base a la historia de esa persona o a las credenciales de esa persona o a la posición socioeconómica de esa persona. Entonces, digamos, en ciencia en general siempre debería ser un objetivo, ¿cierto? Que todas las afirmaciones se analicen de acuerdo a los argumentos que ellas presentan, independientemente de todo lo demás. Entonces, bueno, y otra cosa que menciono también porque hace parte un poco de lo que voy a hablar de los hongos, ¿cierto? Como posibilidad de bioprospección, es que
dentro de ese debate de ciencia y tecnología se habla mucho de saberes ancestrales y la ciencia y la tecnología moderna, ¿cierto? Como dos cosas opuestas. En realidad, pues no son cosas opuestas, ¿cierto? No tienen por qué serlo. Los saberes ancestrales, ¿cierto? Vengan de comunidades negras, indígenas, de medicina tradicional china, ¿cierto? Que es en otro contexto, pero también un saber ancestral. Pues son básicamente saberes empíricos, ¿cierto? Que son saberes que se acumulan simplemente con el ensayo y error y luego pues uno va aprendiendo qué se hace y qué no se puede hacer para beneficio propio o de una sociedad. Y eso pues no está en contraposición con la ciencia y tecnología moderna, y pongo moderna entre comillas porque digamos, la ciencia y tecnología moderna siempre va cambiando. La ciencia y tecnología de hace 20 años o 30 años, aunque era moderna en ese momento, pues digamos, no es igual a lo que se hace hoy en día y muchas cosas se reevalúan y se cambian. Pero la base de esa ciencia es básicamente lo que es el método científico, que es la proposición de teorías para explicar fenómenos y para predecir futuros fenómenos o futuras consecuencias, ¿cierto? Basado en una teoría en particular. Y digamos que eso no está opuesto, digamos, de ningún saber empírico, porque al final, cuando se hace ciencia, inclusive con el método científico, también hay mucho empirismo de alguna forma, porque se prueban cosas, se ensayan cosas, se hace ensayo y error y así se van creando teorías. Entonces, ¿son opuestos? No, no son opuestos, ¿cierto? La idea es que la ciencia y la tecnología moderna a través del método científico siempre está alimentando digamos, los saberes de una sociedad y de alguna manera esa discusión siempre, la idea es que sea circular, ¿cierto? Y todo lo que se genera con herramientas modernas y a través del método científico alimente ese saber, digamos, de la sociedad, hay una apropiación social del conocimiento e igualmente el conocimiento que hay de este lado, ¿cierto? De cosas empíricas también va a alimentar nuevos experimentos y nuevas ideas. Entonces, dicho eso, empecemos un poco a hablar de los hongos, que como les decía, es básicamente el tema que más he estudiado a lo largo de mi carrera. Entonces, los hongos son organismos como los que ustedes ven allí. Los llaman también setas, ¿cierto? Las setas son este tipo de estructura que ustedes ven acá como una sombrilla. Eso es lo que se denominan setas. Y hay muchísimos tipos de hongos, ¿cierto? No solamente de este tipo de setas, sino hay de muchísimas formas. Hay incluso hongos bioluminiscentes, como ustedes ven aquí en esta figura. Hay hongos bastante venenosos, como el que ustedes ven acá en esta otra figura, y en general pues tienen muchísimas propiedades. Entonces, ¿cuáles son las características generales de los hongos? Entonces, en primer lugar, pues son organismos eucariotas, lo que significa que en el árbol de la vida ustedes los van a encontrar acá en esta parte, ¿cierto? Donde están los eucariotas. Es decir, que no son bacterias, ¿cierto? No son arqueobacterias, ¿cierto? Que es otra de las divisiones del árbol de la vida. Y como eucariotas, ¿cierto? Están relativamente cercanos a otros organismos como los animales o las plantas. Entonces, pero pues son su propio reino, ¿cierto? Y de hecho, pues es normalmente la manera como se les conoce, ¿cierto? El reino de los hongos. Eh, en general, digamos, cuando ustedes ven los hongos, ustedes van a identificar mucho esta figura, ¿cierto? Esta sombrilla en este caso, que es lo que se denomina seta, ¿cierto? Y pues va a tener unas partes asociadas, ¿cierto? Lo que se denomina el sombrero, el pie, ¿cierto? Acá en esta parte la volva y esta parte de acá abajo normalmente viene como una red parecida un poco a las raíces de los árboles y es lo que se denomina micelio. Entonces esas son como en general las características que ustedes van a encontrar en los hongos, particularmente en un tipo de hongos que se denominan basidiomycetes, que es un, un filo de los hongos dentro del reino de los hongos. Entonces van a haber muchísimos tipos de hongos. Inclusive encontramos una clasificación como de hongos inferiores y hongos superiores y dentro de eso van a haber unas categorías específicas y ustedes van a ver, digamos,
de manera, digamos, dentro de la vida cotidiana muchos ejemplos de esos organismos, como por ejemplo dentro de los ascomicetes van a encontrar levaduras y trufas. Las levaduras son bastante usadas, por ejemplo, en la fabricación de la cerveza, entonces digamos que está muy presente dentro de la sociedad en general. En muchísimas sociedades la cerveza es una bebida, digamos, alcohólica bastante presente. Entonces la levadura es la que produce eso y existen muchos tipos de levadura que producen diferentes tipos de cerveza. Eh, También otro tipo de organismo muy común son las trufas dentro de los ascomicetes, que son la foto que ustedes ven acá debajo, que son pues comestibles y de hecho son bastante ricos. Sí, si alguna vez las han probado, son bastante buenas. También tenemos dentro de los basidiomicetes, tenemos los champiñones, que digamos los conocen prácticamente todo el mundo, ¿cierto? Son los hongos más comunes, los hongos comestibles más comunes que se encuentran, y en Colombia en particular. Otro ejemplo son las amanitas, que son los hongos rojos que les mostraban en la primera foto, que son hongos, digamos, muy venenosos, y son también bastante conocidos porque es como uno de los primeros ejemplos de un hongo cada vez que alguien hace un dibujo de un hongo, ¿cierto? Un hongo con el sombrero rojo, digamos, esas son las amanitas. Y otros ejemplos dentro de los omicófilos, perdón, omicófitos y zigomicófitos, es por ejemplo este moho que aparece acá en la naranja. Este es un ejemplo, digamos, de este tipo de hongos, de estos mohos, que son hongos inferiores. Entonces, como ustedes ven, digamos, los hongos están presentes en muchísimas cosas en la vida diaria y es importante entenderlos, ¿cierto? Estudiarlos y también aprovecharlos. Entonces, los hongos pues tienen muchísimas funciones, ¿cierto? Y una importante que cabe resaltar es la importancia ecológica de los hongos. Entonces, por ejemplo, existe algo conocido como las micorrizas, que es básicamente una asociación entre los hongos y las plantas, perdón, entre los hongos y las plantas para captar nutrientes del suelo. Entonces, acá ven ustedes un ejemplo en el cual pues tienen el hongo, ¿cierto? Esta es la seta del hongo y esta parte de acá abajo es el micelio, que es lo que les decía que es como una estructura parecida a las raíces, ¿cierto? Es muy similar, solamente que es tejido fúngico o tejido del hongo. Y ese micelio pues se puede entrar en un contacto muy cercano con las raíces de los árboles, formando lo que se llaman micorrizas y digamos que es una asociación simbiótica para poder captar un mayor número de nutrientes. Entonces son bastante importantes los hongos en ese sentido porque pues lógicamente contribuyen al crecimiento de diferentes plantas, lo cual es importante en general en un ecosistema. Los hongos también son importantes porque son degradadores de materia orgánica. Entonces, por ejemplo, tenemos los hongos degradadores de la madera. Entonces, cada vez que un árbol, ¿cierto? En un bosque se cae, para que ese material sea degradado y reciclado, ¿cierto? Los nutrientes, digamos, toda la materia orgánica u otros nutrientes como fósforo, nitrógeno, etcétera, sean reciclados, ¿cierto? En el ecosistema, pues se necesita que esa biomasa, ¿cierto?, se descomponga. Y los hongos, pues, son particularmente útiles en ese sentido. Digamos, si no estuvieran los hongos, estaríamos ahogados completamente en materia orgánica, básicamente en árboles muertos por todos lados, estarían cubriendo absolutamente todo el planeta Tierra, porque sin los hongos no habría quien degrade esa cantidad de material vegetal muerto. Entonces, los hongos son muy importantes en ese sentido y mantienen de esa forma un balance, ¿cierto?, en el ciclo del carbono y de diferentes nutrientes. Otra importancia ecológica es, por ejemplo, los hongos parasitarios. Entonces, los hongos pueden ser entomopatógenos, ¿cierto? Que significa que atacan insectos. En este caso, ustedes ven acá una hormiga, ¿cierto? Y la hormiga le está creciendo un hongo. Es un caso bastante particular si a ustedes les da curiosidad. Las llaman las hormigas zombie porque el hongo se adueña de la hormiga un poco como si fuera
un zombie, controla su cerebro de alguna forma y hace que las hormigas, cuando están infectadas, vayan a un lugar alto, a morir básicamente, para que crezca, digamos, o salga este cuerpo fructífero de este hongo y distribuya las esporas. Entonces, es bastante interesante porque controla el comportamiento de la hormiga, hace que se vaya a un lugar alto para que de esa manera pueda esparcir las esporas mucho más lejos, ¿cierto? Y pueda infectar muchas más hormigas. Hay muchos videos sobre eso y es bastante interesante si les da curiosidad. Y también existen hongos parasitarios, por ejemplo, bueno, para las plantas, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven este tipo de patrón, digamos, en una hoja de una planta, significa que seguramente está afectada por un hongo. Y también afecta a muchos otros tipos de organismos, ¿no? También existen hongos patógenos para los seres humanos, desde luego. Eh, Perdón, otra de las aplicaciones importantes de los hongos es que los hongos son comestibles, muchos de ellos, no todos. Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque hay mucha gente que sale, digamos, a colectar hongos. eh, y si uno no sabe, digamos, lo que está colectando, podría estar recogiendo algo que sea venenoso y pues eso puede ser un problema bastante grave, ¿cierto? Porque algunos de ellos son muy venenosos y pues básicamente si uno se come un pedazo pequeño, pues podrían matarlo. Entonces es siempre bueno, digamos, estar muy seguro de lo que se está cogiendo y si uno no está seguro, pues no recoger nada que uno no sabe que sea. Dentro de esos hongos comestibles hay muchos ejemplos, como por ejemplo los champiñones que les decía son muy comunes en Colombia, ¿cierto? Están también las trufas, que también se encuentran fácilmente en Colombia. Los hongos shiitake también los he visto allá y digamos en menor medida, pero tal vez están allá también, están las chanterelas o las orellanas. Todos esos hongos, ¿cierto? Son diferentes especies de hongos y son comestibles, se pueden preparar muchísimas cosas con ellos y son una fuente de proteína importante que, digamos, en algunos casos reemplazan la carne, ¿cierto? Como fuente de proteína. Y también, por ejemplo, acá les muestro otro ejemplo de hongo que no he visto en Colombia, pero que está, por ejemplo, en México, que es llamado huitlacoche, que es un hongo que ataca el maíz, pero es comestible. Entonces, digamos que se cultiva el maíz y se deja que se infecte por este hongo y luego de que ha crecido, ¿cierto? El hongo sobre el maíz, pues ahí sí cosechan digamos, toda la pieza, ¿cierto? De hongo y la tusa del maíz y de ahí pues se saca un producto comercial. Existen en ese sentido, lógicamente, como los hongos son comestibles y hay un mercado importante eh, que explotar en ese sentido. Van a encontrar granjas de hongos, ¿cierto? Entonces, ustedes podrían salir, ¿cierto? Recoger los hongos afuera, ¿cierto? Y de esa manera obtener lo que quisieran, pero es más fácil ir a comprarlos en algún mercado. Y antes de llegar allá, pues son producidos en estas granjas, en las cuales pues se controlan muy bien las parámetros de temperatura, de iluminación, de humedad, para que puedan crecer los hongos, digamos, de una manera importante, ¿cierto? Se maximice la producción de los hongos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay unas fotos ejemplo de ese tipo de granjas de hongos. Y también si ustedes están interesados, hay unos cursos dictados por el SENA que son sobre cultivo de orellanas. Entonces, si les interesa la plataforma Sofía Plus del SENA, van a encontrar un curso específico que habla sobre cómo crecer los hongos comerciales, particularmente las orellanas. Eh, Otra de las aplicaciones importantes de los hongos es la biorremediación. La biorremediación básicamente es la remediación, ¿cierto? O la descontaminación de un ambiente que está fuertemente contaminado. Por ejemplo, hay ambientes contaminados por derrames de petróleo o por, digamos, actividades extractivas de la industria minera que dejan diferentes tipos de
de residuos como metales o ácidos o diferentes tipos de cosas que son deleterias para el ambiente, y los hongos pueden ayudar a biorremediar eso. Significa básicamente que, ¿cierto? Usando su arsenal biológico, ¿cierto? Pueden llegar a quitar esa degradación, ¿cierto? Del medio ambiente y recuperar ese ecosistema. Entonces, acá ven un ejemplo de un ambiente contaminado por petróleo, ¿cierto? Y luego de un tiempo de tratamiento, en este caso son 5 años, pues ustedes ven que cuando comparan el control, que el control es no hacer nada, ¿cierto? Con el tratamiento, que es usar los hongos para biorremediar el suelo, pues se ve que básicamente ese suelo pues vuelve a ser un suelo en el que la vegetación puede crecer, ¿cierto? Y se disminuye la toxicidad, se disminuye la concentración de eh, hidrocarburos aromáticos, eh, y de esa manera pues se recupera este suelo para, ¿cierto? La actividad agrícola o forestal o la que sea. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se pueden usar los hongos en biorremediación. La razón por la que se pueden usar los hongos en biorremediación es normalmente porque ellos poseen enzimas que pueden degradar diferentes contaminantes. Entonces, las enzimas, si han tenido clases de biología o bioquímica tocando el tema, pues son proteínas, ¿cierto? Que pueden, que catalizan reacciones químicas de una forma muy específica y también con una eficiencia muy alta, ¿cierto? La velocidad de la reacción es bastante alta. Entonces, pues lo que pasa es algo como lo que aparece acá, ¿cierto? Donde ustedes ven una enzima, que sería este cuerpo grande que está recibiendo un sustrato y empieza a degradarlo, ¿cierto? Continuamente y digamos esos sustratos van yendo como en una cadena, ¿cierto? Ellos se unen a la enzima, la reacción sucede y luego se sueltan los productos y luego viene otro sustrato y otro sustrato y otro sustrato, y de esa manera, digamos, se mantiene el proceso eh, corriendo por un largo tiempo. Entonces, esa es normalmente la forma en la que los hongos pueden degradar muchísimas cosas, porque ellos tienen enzimas que a través de procesos oxidativos e hidrolíticos pues pueden degradar diferentes contaminantes. Otro ejemplo de biorremediación es la micofiltración. Entonces, como les decía, los hongos crecen, ¿cierto? Una forma de tejido fúngico es parecida a las raíces de las plantas, ¿cierto? Y se denomina micelio. Y esa estructura de micelio también puede usarse para filtrar el agua, por ejemplo, para mejorar la calidad del agua. Entonces, simplemente ese micelio básicamente va a absorber diferentes contaminantes, y luego de que el agua pasa a través de ese micelio, pues básicamente se limpia el agua. Entonces, esa es otra forma de aplicación de los hongos en biorremediación. Eh, También se pueden utilizar los hongos, si de pronto lo han visto o lo han escuchado, ¿cierto? En la biorremediación de plásticos, ¿cierto? La biodegradación de plásticos, eh, que es bastante importante porque, como seguramente también han escuchado, los plásticos son en general difíciles de degradar porque, digamos, fueron concebidos con ese fin, fueron concebidos con el fin de evitar la degradación y de que duraran mucho tiempo para almacenar diferentes cosas. Pero eso, ¿cierto? En exceso, pues básicamente ha producido un problema gigante de contaminación, porque esos plásticos, después de usarlos, se mantienen en el medio ambiente por muchísimos años, ¿cierto? Cientos de años muchas veces, sin que ocurra una degradación importante de ese material. Entonces, ahora se han hecho investigaciones en donde se ha mostrado que los hongos, muchos de ellos poseen la capacidad, las enzimas, ¿cierto?, que son capaces de degradar estos plásticos. Entonces, acá la figura muestra un poco en lo que consiste el proceso de biorremediación. Entonces, normalmente lo que se tiene es que los plásticos, ¿cierto? En muchos casos, primero sufren un deterioro debido a factores abióticos, ¿cierto? Como por ejemplo el sol, la temperatura, los rayos ultravioleta, la lluvia, etcétera, etcétera. Todo eso va generando un deterioro del material, ¿cierto? Y se va dando una fragmentación.
Y muchas de los hongos producen unas enzimas, como les decía ahorita, que son proteínas que catalizan diferentes tipos de reacciones químicas y esas enzimas pueden degradar las moléculas que componen esos plásticos. Y esa degradación lleva pues a la simplificación de esas moléculas, ¿cierto? Que se genera entonces la producción de monómeros y esos monómeros son absorbidos por las células, ¿cierto? Individuales de los hongos y metabolizadas finalmente hasta dióxido de carbono o usados para la producción de más biomasa. Entonces, el proceso va, digamos, una foto del proceso luciría algo como esto, ¿cierto? Que ustedes empiezan con una botella completa y con el tiempo se va degradando, ¿cierto? O consumiendo eh, por el tipo de organismo que estén usando. Este es un ejemplo derivado de una investigación que estoy llevando a cabo actualmente, en la cual estamos tratando de degradar polímeros adhesivos. Entonces, los polímeros normalmente son producidos como una dispersión tipo látex hemos estado ensayando básicamente inocular esas dispersiones con diferentes tipos de hongos y luego cultivar esos hongos con esas dispersiones de polímero por un tiempo y mirar si hay una degradación o no. Entonces, en este caso, ustedes ven el ejemplo. Este es el control. Significa que no inoculamos esta muestra con hongo. Y esta la inoculamos con hongo para mirar si había diferencia en el tratamiento. Y en este caso, después de alrededor de 60 días, ustedes ven que hay una degradación evidenciada por la transparencia del medio de cultivo en este caso. Y tenemos acá el ejemplo de básicamente dos hongos. En este caso, este es mejor degradando, ¿cierto? El de la izquierda porque pues genera que haya una mayor transparencia después del periodo de cultivo. Pero los dos pues tienen un efecto de biodegradación de este polímero. Eh, un estudio adicional también que he estado haciendo con ese mismo polímero, además de tratar de degradarlo, ¿cierto? Como una dispersión, hemos mirado o investigado la forma o la degradación de ese polímero cuando está en una presentación más de tipo film. Entonces, en este caso, ustedes ven, esta es como una cinta, digámoslo así, es un adhesivo tipo cinta, y cultivamos eso con diferentes hongos. Este sería el blanco en el cual no inoculamos ningún tipo de hongo y estos son tres ejemplos de tres hongos diferentes con los que iniciamos el tratamiento. Y al cabo también de un tiempo, en este caso fue un cultivo de 90 días, eh, ustedes pueden ver que esas son fotos de microscopía, pues hay una degradación, ¿cierto? En la estructura física del adhesivo. Como ustedes pueden ver acá hay unos microporos, ¿cierto? Que son como unos cracks que se van abriendo en la estructura. Y además de eso, pues hay un crecimiento evidente del hongo sobre la estructura del plástico, en este caso, que estas lineecitas que ustedes ven acá son las hifas del hongo que está creciendo digamos, alimentándose de ese plástico. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, derivado de investigación de cómo analiza uno el posible efecto de diferentes hongos, ¿cierto? En la degradación de plásticos en este caso. Otro ejemplo de aplicaciones de hongos es el uso de enzimas en procesos industriales. Entonces, por ejemplo, esta es una marca de un detergente aquí en Estados Unidos, en el cual pues ellos incluyen en su formulación el uso de celulasas, proteasas y lipasas. eh, y esas pues ayudan básicamente a remover diferentes manchas, ¿cierto? En la ropa, porque muchas de las manchas en la ropa son derivadas de compuestos orgánicos, ¿cierto? Que son difíciles de quitar luego de la ropa y estas celulasas y proteasas pues ayudan a romper esos enlaces que mantienen las manchas, digamos, pegadas a la ropa. eh, y de esa manera pues mejoran, ¿cierto? La calidad o la potencia del detergente. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo las enzimas de los hongos pueden ser utilizadas en procesos industriales, ¿cierto? Pues, incluso domésticos, ¿cierto? Del día a día.
Otra aplicación muy interesante de los hongos es que son usados como biofertilizantes. Entonces, eso significa que básicamente inoculan el suelo eh, con diferentes hongos y eso ayuda a que los hongos, ¿cierto?, ayuden a degradar ciertas cosas en el suelo para ayudar a la solubilización de nutrientes, a la captación de agua, por ejemplo, o de otro tipo de nutrientes. También ayudan a mejorar la retención del agua o a fijar nitrógeno en el suelo. Entonces, pues hay diferentes beneficios, ¿cierto?, de usar hongos como biofertilizantes y de alguna manera reemplazan, digamos, la adición de diferentes tipos de fertilizantes sintéticos y son la base de lo que se conoce como la agricultura orgánica. Entonces, siempre que ustedes oigan o escuchen de agricultura orgánica, están usando biofertilizantes que probablemente contienen hongos. También pueden contener bacterias, pero los hongos probablemente son eh, dentro de los elementos más importantes en la formulación de biofertilizantes. Otra aplicación importante de los hongos es en la medicina. Ustedes van a encontrar muchísimos ejemplos de diferentes medicamentos que usan principios activos que vienen de los hongos. Por ejemplo, acá les muestro varios ejemplos, ¿cierto? En este caso de este hongo tenemos este Tolipocladium inflatum, ¿cierto? Produce un compuesto llamado ciclosporina, que es usado como antiinflamatorio. Otro ejemplo es este Claviceps purpurea, produce algo llamado la ergometrina, que es un compuesto que se utiliza para inducir el parto. Eh, este hongo, Penicillium, que es el que ustedes ven como creciendo sobre la cáscara de la naranja muchas veces, produce la penicilina. El nombre, ¿cierto? Está relacionado, si ustedes ven Penicillium, penicilina. Es probablemente uno de los compuestos más importantes que se hayan descubierto porque fue el que comenzó toda la revolución de los antibióticos, ¿cierto? En el siglo pasado, que naturalmente fue una revolución muy importante en la medicina. Y eso, pues entonces, como ustedes ven, vino del estudio de los hongos. Y otro ejemplo acá también tenemos el hongo Pleurotus striatus que produce un compuesto como por ejemplo la lovastatina que se usa como antihipertensivo. Entonces, la lista es muy larga, lógicamente, pero como ustedes pueden ver, los hongos producen muchísimos tipos de compuestos que pueden ser utilizados para muchísimas cosas dentro del campo de la salud. Eh, y finalmente acá otro ejemplo bastante particular es algo que se conoce como la micotectura. Entonces la micotectura es básicamente arquitectura con hongos y lo que significa es básicamente que han estado usando hongos para desarrollar este tipo de bloques, ¿cierto? Parecidos como a los ladrillos, que son sólidos, ¿cierto? Y duros, resistentes. Y de esa manera pues pueden empezar a construir diferentes tipos de estructuras. Como ustedes pueden ver, básicamente esto ya está bastante desarrollado. No estoy seguro de si hay ya casas en venta que utilicen este tipo de estructuras, pero al menos en términos de investigación se ha avanzado muchísimo. Ya hay bastantes prototipos, ¿cierto?, de casas o de edificaciones utilizando un material que proviene de los hongos, ¿cierto? Entonces, eso es bastante interesante. E incluso algo todavía más interesante es que esa arquitectura con hongos es lo que se ha planteado por la NASA como material de construcción en Marte. Entonces, básicamente lo que se está desarrollando ahorita, de lo que se está estudiando es llevar diferentes cepas, ¿cierto? Cepas de hongos que pueden utilizarse para el desarrollo de estos bloques de construcción. Se llevan a la Estación Internacional Espacial o a la Luna o algún ambiente, ¿cierto? En el espacio exterior. Y allá, ¿cierto? En un ambiente controlado, pues pueden empezar a crecer esos hongos para producir esos bloques de construcción y luego, pues entonces pueden empezar a hacer construcciones ya en el terreno, ¿cierto? Eh, es muy bueno, ¿cierto? Porque no tienen que llevar
digamos, acero o cemento o ladrillos o cualquier otro tipo de material de construcción, ¿cierto? A Marte, ¿cierto? Sino que pueden llevar simplemente un hongo, ¿cierto? Una cepa de un hongo en una caja de Petri y luego allá empezar a crecerlo, ¿cierto? Y a producir el material que necesitan. Entonces, digamos, esa es la ventaja en términos de transporte, pues se ahorran muchísimas cosas, ¿cierto? Y además, pues tienen eh, una fuente renovable de material de construcción. Entonces, eso es bastante interesante. Y acá, ¿cierto? Simplemente les muestro como un pequeño resumen, ¿cierto? De las muchas aplicaciones que ustedes pueden encontrar de los hongos en diferentes campos, ¿cierto? Dentro de la industria del papel y textil, dentro de la industria de alimentos, dentro de las bebidas, dentro de los productos del hogar, la alimentación animal, el manejo ambiental, la biocatálisis, la producción de biocombustibles. Los hongos pueden usarse para todo ese tipo de cosas. Y en particular en este caso, o en este ejemplo, se muestra el uso de las enzimas de los hongos, ¿cierto? Para todos esos diferentes procesos. Entonces, hay muchos compuestos dentro de los hongos, no solo enzimas, hay muchos tipos de metabolitos, ¿cierto? Como les decía, que pueden ser usados en medicina y otras aplicaciones. Entonces, la lista de posibles usos de los hongos es larguísima y digamos que eh, no se tienen tantos investigadores en este campo como por ejemplo en el campo de la biología vegetal o cierta la investigación con plantas o la investigación con bacterias. Tienen muchísimos más investigadores que los hongos. Entonces hay campo para más personas que quieran investigar estos organismos que tienen tantos beneficios. Entonces, si ustedes quieren ser unos de esos investigadores, sería genial y les aseguro que van a encontrar muchas posibilidades de trabajo porque las posibilidades son altas, son grandes. Eh, Ahora, ¿cómo se descubren todas esas nuevas moléculas y todos esos nuevos principios activos que se usan en todas esas diferentes aplicaciones? Normalmente lo que se hace primero es como una salida de campo para explorar la biodiversidad. Entonces, pues se va a algún bosque o cierto, a algún ecosistema en general a tratar de explorar la diversidad de hongos que hay allá y se colectan, ¿cierto? Se llevan muestras y se analizan en el laboratorio. Entonces, en este caso, ustedes pueden ir al bosque y estos son ejemplos de hongos creciendo sobre madera en descomposición y acá en este caso sobre este árbol. Luego, pues toman muestras y las aíslan en cajas de Petri, ¿cierto? Que son este tipo de cajas que ustedes ven acá. Y luego de eso, de que ustedes crecen y aíslan esos organismos, pueden catalogar esos aislamientos y secuenciarlos, secuenciar su ADN para identificar el tipo de organismos con el que están trabajando. En muchos casos, los organismos son nuevos, entonces digamos que este tipo de expediciones lleva al descubrimiento de nuevas especies. Dentro de la bioprospección, también es importante entender que hay aspectos éticos que es importante siempre tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, está el tema de las consultas previas y la repartición o distribución de beneficios con comunidades, especialmente cuando se va a hacer bioprospección en un terreno, ¿cierto?, que pertenece a una comunidad específica. Entonces, pues son aspectos que es importante tener en cuenta y por los cuales es importante socializar los objetivos y el alcance de los proyectos que se van a realizar, ¿cierto? Para que la comunidad en general sepa de lo que se trata y lo que se puede obtener con ese tipo de investigaciones. Eh, Luego de que hacen esa bioprospección, de que colectan esos organismos, normalmente para uno encontrar o separar diferentes tipos de compuestos, pues lo que hace es una extracción, ¿cierto? Que le va a permitir como separar o discriminar diferentes compuestos y luego probarlos o testearlos para diferentes aplicaciones. Entonces, pues lo que se hace es un protocolo como el que está acá, en términos muy generales, en el cual ustedes pues inician con el cultivo, ¿cierto? En una caja de Petri o en un medio líquido. Luego utilizan un solvente, en este caso es acetato de etilo, para
extraer los compuestos de este organismo, ¿cierto? Del micelio, de la biomasa. eh, y luego hacen unos ciertos pasos, ¿cierto? De química acá, como la filtración, la extracción líquido-líquido, purificación a través de purificación en fase sólida, o HPLC, y de esa manera, pues todas esas diferentes técnicas les permiten aislar, ¿cierto? Diferentes compuestos que son como estos picos que ustedes ven acá. Eh, Luego de eso, pues también pueden identificar esos compuestos a través de otras técnicas como resonancia magnética nuclear o espectrometría de masas o otro tipo de técnicas que les permiten identificar los compuestos con los que están lidiando. Y después de eso, entonces, de que tienen sus compuestos separados y idealmente identificados, pues pueden hacer pruebas específicas para determinar la bioactividad, ¿cierto? Entonces, en este caso, un ejemplo típico es la actividad antibacteriana, por ejemplo, actividad biocida, se llama, ¿cierto? Antibacteriana específica para bacterias, en el cual pues ustedes eh, usan unos discos de papel, ¿cierto? Impregnados con el compuesto de interés, lo colocan sobre la caja de Petri, ¿cierto? Y colocan en este caso, digamos, cuatro compuestos, están testeando cuatro compuestos, bueno, tres y un control, y luego inoculan esa caja de Petri con una bacteria específica. Entonces, al cabo de, no sé, 2, 3 días, una semana, ustedes revisan el crecimiento de esa bacteria y si se genera un halo de inhibición, se llama así un halo de inhibición de crecimiento de esa bacteria, entonces pues se identifica que este compuesto sembrado en este punto D, pues tiene actividad biológica. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de cómo se descubre la bioactividad de diferentes moléculas. Eh, Otra forma, ¿cierto?, de descubrir nuevas moléculas o, o nuevos principios es la manipulación genética. Probablemente ustedes han escuchado de ese tipo de cosas. Existe CRISPR 9, que es una técnica de manipulación genética relativamente nueva. Básicamente en lo que consiste es que ustedes pueden modificar el ADN, ¿cierto? De un animal o de un hongo o de una persona, ¿cierto? Incluso de una forma específica para entrar y reemplazar parte de esa estructura genética por cierta otra información que se esté tratando de introducir dentro de ese organismo. Entonces, por ejemplo, estos son simplemente pruebas de concepto, ¿cierto? Para probar que se puede hacer, ¿cierto? En ratones se han modificado genéticamente para que expresen una molécula que les permite ser bioluminiscentes. Entonces, esa es una prueba de concepto para mostrar cómo funciona la tecnología. E igualmente en bacterias, ¿cierto? Se ha hecho ese tipo de modificación para introducir la producción de un compuesto bioluminiscente y en ese caso, pues ustedes pueden ver acá eh, cómo se ve esa luminiscencia. Eh, una aplicación, ¿cierto? Moviéndose un poco de la prueba de concepto a una aplicación en el mundo real, es esta que les muestro acá, en el cual se hizo una manipulación genética en un hongo. Eso fue en África, en Burkina Faso, en la cual se modificó un hongo para que produjera la toxina de una araña, ¿cierto? Esta es la foto de la araña. Eh, y esa toxina de esa araña en general se ha comprobado que es 99% efectiva para atacar los mosquitos que transmiten malaria. Entonces lo que se hizo es que ese hongo, que es entomopatógeno, produjera esa toxina y luego se utilizara para poder, digamos, hacer un control de esa población de mosquitos que transmite la malaria y de esa manera reducir la transmisión de la malaria. Entonces, estos son ejemplos, ¿cierto?, de los lugares donde se donde se testeó esta aplicación, ¿cierto? Entonces son lo que se llaman mosquitósfero,
Y pues simplemente se determinó qué tan efectivo era ese hongo modificado para controlar la población de ese mosquito y encontraron que en general era bastante efectivo y que 99% de los mosquitos eran eliminados usando ese hongo. Entonces, esa es una aplicación bastante real de lo que se puede hacer. Otra aplicación similar, si de pronto lo han escuchado, y en ese mismo sentido de la malaria, es modificar estos insectos, ¿cierto? Genéticamente para que no se puedan reproducir y acabar un poco la población de esos mosquitos. Esa es otra aplicación que se ha estado testeando o ensayando en campo en los últimos años. Eh, con eso, ¿cierto? Con ese tipo de manipulaciones genéticas ha surgido un campo recientemente que es lo que se denomina la biología sintética, en la cual básicamente ustedes pueden unir partes del aparato metabólico, ¿cierto? De los organismos y mezclarlas de alguna forma, ¿cierto? Mezclar todas esas partes de alguna forma para producir compuestos de interés. Entonces, hoy en día eso ya se llama como biología sintética o ingeniería biológica y básicamente usan una notación de circuitos para, digamos, modelar el proceso de producción de un determinado compuesto. Entonces, es algo bastante interesante si ustedes piensan un poco sobre eso, porque en biología no siempre se piensa, o no siempre se piensa en biología de una forma como ingenieril, ¿cierto? Como una forma parecida como la electrónica o, digamos, de esa forma tan complicada. Pero puede volverse, ¿cierto? Así de complicada y modelarse de una forma matemática bastante compleja para llevar a cabo la producción de cosas muy específicas en las que ustedes pueden estar interesados. Eh, También dentro de las formas de investigar, ¿cierto? Dentro de las formas con las cuales se encuentran este tipo de moléculas biológicas con diferentes aplicaciones, hay dos formas bastante comunes de hacerlo que se denominan in vitro o in silico. Las, en la forma de investigar in vitro, básicamente lo que ustedes hacen es que, o lo que ustedes ven es que se hace un trabajo de laboratorio, ¿cierto? En el cual están trabajando con tubos de ensayo, reactivos, etcétera, etcétera. Y un poco de ahí viene el nombre de vitro, que es como de vidrio, ¿cierto? Entonces están manejando instrumentos de laboratorio y probando cosas. Y in silico significa en este caso eh, un poco hacerlo de manera computacional, ¿cierto? El in silico, de nuevo el sílico es como el silicio, que es el material de los microchips. Y en este caso, pues lo que muestra es que se hacen simulaciones computacionales y eso es lo que se conoce un poco como bioinformática. Entonces se hacen simulaciones y análisis de datos y de esa manera también se realiza investigación. Normalmente la investigación, ¿cierto? En el mundo real involucra desde luego las dos cosas, ¿cierto? Hay veces una sola persona hace el trabajo in vitro e in silico, ¿cierto? Y es como un poco un ciclo que se alimenta. Y hay veces diferentes personas se encargan de diferentes partes del proceso, ¿cierto? Porque los proyectos de investigación naturalmente se pueden volver mucho más complicados en términos de volumen de muestras, de volumen de análisis, etcétera. Entonces muchas veces se subdividen esas tareas, ¿cierto? Y diferentes investigadores realizan diferentes partes del proyecto. Eh, un poco aquí para mostrarles lo que es in silico, ¿cierto? Es básicamente el modelamiento de interacciones entre dos moléculas, en este caso, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden simular eso en un programa computacional específico y básicamente ustedes pueden colocar dos moléculas, ¿cierto? Y colocarlas, ¿cierto? En un campo de fuerzas específico, ¿cierto? Que simule un poco la realidad de las interacciones que suceden para mirar si hay o no hay reacción entre dos moléculas específicas. Esa es la parte in silico. Otra forma de utilizar estos modelos computacionales, ¿cierto? Es para predecir también otro tipo de procesos, en este caso
el plegamiento de proteínas. Básicamente las proteínas, ¿cierto? Son moléculas que son como poliméricas y se van ensamblando, se van plegando sobre sí mismas, que es como la forma en la que ellas realmente tienen su actividad biológica dentro de los organismos. Y ese proceso de plegamiento puede ser descrito o simulado, ¿cierto? De esta forma como aparece acá, en la cual pues la molécula va cambiando de forma, ¿cierto? Y esas formas tienen una energía específica y digamos que si ustedes han estudiado algo de termodinámica, básicamente las formas más estables para los compuestos en general, ¿cierto? Van a ser las formas en las que la energía de esa potencial de esa molécula está al mínimo. Entonces, una forma de tratar de investigar eso es como mirar dentro de una superficie de energía cómo va cambiando la energía de esa molécula con base en las diferentes conformaciones que pueden existir. Entonces, es un poco como un ejemplo de lo que se puede mirar y la manera en que lo hace. Con eso termino. Eh, y pues si tienen alguna pregunta, eh, me gustaría conocerla. Bueno, acá veo una, de hecho. Entonces dice, los chicos preguntan si es posible cultivar champiñones u otro tipo de hongos en la huerta escolar y cuáles serían los cuidados necesarios para lograr su crecimiento. También quisieran saber si ellos pueden servir como fertilizantes orgánicos o qué hongos pueden cumplir esta función en la huerta. Entonces, sí, los hongos se podrían cultivar en la huerta escolar. Eh, Hay condiciones, digamos, de temperatura y humedad que tienden a ser bastante críticas a veces para que eh, se dé la producción de la seta, ¿cierto? Porque como les decía, el hongo inicialmente crece como un micelio, que es como esa biomasa parecida a las raíces de los árboles. Y para que de esa biomasa surja la seta, se necesitan, que es un proceso llamado fructificación, se necesitan condiciones de temperatura y de humedad, hay veces, digamos, dentro de un rango específico. Entonces, es posible que suceda dentro de la huerta escolar, pero digamos, es más posible si tienen como una cámara de crecimiento en donde haya alta humedad. La condición es que haya alta humedad, básicamente. Entonces, una forma de hacer eso es, digamos, poner de pronto como un plástico, ¿cierto?, alrededor de donde está creciendo el hongo y, digamos, rociar eso con agua, eh, digamos, 2 veces al día o algo así para mantener la humedad alta. Y en ese caso, ¿cierto? Como dentro de ese ambiente un poco cerrado, la humedad se va a mantener alta, es más probable que el hongo fructifique. Eh, y la otra pregunta sobre si se pueden utilizar como biofertilizantes. Sí, eh, pero habría que mirar un poco la formulación o el cómo hacerlo, o el qué hongo específico usar, ¿cierto? Pero sí se pueden usar como biofertilizantes, ¿cierto? Para como un, digamos, coadyuvante del suelo para mejorar las condiciones de ese suelo. Entonces sí se pueden usar. Mm, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Cómo se diferencian los hongos venenosos de los no venenosos? Eh, en general no es fácil, eh, no- pero hay ciertas características que hay veces ayudan a mirar esa diferencia. Acá les voy a mostrar simplemente una. En general, los hongos que tienen, digamos, este anillo acá, ¿cierto? Normalmente la mayoría de las veces son venenosos. Si ustedes ven, por ejemplo, esta es uno de los hongos más venenosos que hay, que es la amanita.
Y ustedes ven que tiene este anillo acá entre el sombrero y el estípite, que es este como tallo acá del hongo. Entonces, siempre que el hongo tiene eso, digamos, es más probable que sea venenoso. Desde luego, un hongo puede perder esta característica simplemente por cuestiones del ambiente, ¿cierto? Del viento, por ejemplo, de la lluvia, etcétera. Entonces, puede que ustedes vean un hongo sin eso, eh, y crean que no es venenoso, ¿cierto? Porque no tiene esa parte, pero simplemente se le cayó por alguna razón y el hongo sí es venenoso. Entonces, en general no hay eh, una forma, digamos, única que ayude a diferenciar entre hongos venenosos y no venenosos, pero digamos, esa es una posibilidad de tener una idea. Jesús, aquí hay una pregunta de una estudiante. Ella me dice que hay algunos hongos que tienen propiedades alucinógenas, entonces que ella quisiera saber por qué cómo se da esa situación, o sea, qué hace que un hongo tenga esas propiedades y si de pronto tú nos podrías contestar cómo es que actúan esas propiedades de esos hongos para esas características de que una persona tenga alucinaciones. Sí, hay muchos hongos que tienen propiedades alucinógenas, es cierto. El por qué, digamos que son las moléculas que ellos producen, ¿cierto? Los compuestos químicos que ellos producen eh, son los que son responsables de ese efecto alucinógeno. Por ejemplo, está la psilocibina, que es un hongo alucinógeno muy famoso. Y perdón, el hongo psilocibe, y produce un compuesto llamado psilocibina. Entonces es un compuesto químico particular, ¿cierto? Con una estructura química particular. Y, y la razón por la cual, o el mecanismo que está detrás de eso, pues, digamos, es complejo y específico. Es un poco como lo que sucede con otras drogas que estimulan receptores específicos en el cerebro, eh, como lo que sucede, digamos, con los cannabinoides, ¿cierto? Que nosotros en el cerebro tenemos receptores que pueden interactuar con esas moléculas y eso pues va a generar una serie de cambios metabólicos, ¿cierto? Que producen ese efecto digamos, de sentirse drogado o estar teniendo una alucinación. Entonces depende un poco de las moléculas que producen, ¿cierto? Y de si esas moléculas pueden interactuar con ciertos receptores en el cerebro eh, que producen, eh, eh, que producen alucinaciones. Entonces, pues, o también inclusive puede ser eh, el placer, ¿cierto? También es otra forma si se interfieren los mecanismos de producción de dopamina, que es un neuroreceptor que produce el placer, también seguramente va a haber una posibilidad de que este hongo sea usado como, ya sea como alucinógeno o un poco como una droga de recreación, ¿cierto? Porque produce ese efecto. Entonces, depende de los caminos bioquímicos o eh, mecanismos bioquímicos específicos con los que interactúa dentro del cerebro. Eh, respecto Otra al... pregunta. Sí, Tú comentaste en la primera sesión las carreras de ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y hay una que es reciente que es Ingeniería Computacional, si no estoy mal, ¿cierto? sí, ciencias computacionales. Sí. Entonces, eso, ciencias computacionales. La pregunta es, ¿cómo recomiendas? O sea, ¿cuál es la ruta que tú recomiendas para que una persona que estudie ciencias computacionales se pueda ir por la rama de pronto de la ingeniería biomolecular? O sea, porque tú mostrabas ahí en el simulador que se puede estudiar el comportamiento de si hay o no reacciones de moléculas, pero yo siento que ahí toca tener de pronto otro conocimiento de base. Si tú estudias solamente ciencias computacionales, ¿cuál sería la ruta que tú recomiendas? ¿Estudiar dos carreras simultáneamente o cuál sería la ruta
que tú recomendarías a algún estudiante que esté interesado en llegar a ese nivel de pronto poder por computación hacer una simulación de lo que pasaría en una sustancia aislada de pronto de un hongo? Sí. Eh, bueno, antes de responder esa pregunta, respondo esta otra que estaba en el chat rápidamente, porque tiene que ver con el tema de los alucinógenos que estaban preguntando. Entonces preguntan si el consumo puede producir la muerte en un humano. Sí, dependiendo del hongo, dependiendo de la cantidad, eh, puede llegar a ser fatal, sí, es verdad. Entonces depende un poco de la dosis también. Y también en el sentido de los hongos alucinógenos, un tema adicional interesante es que se están desarrollando muchas terapias con psilocibina para personas que tienen estrés postraumático o inclusive dolencias terminales, ¿cierto? Como cáncer, un cáncer terminal o alguna cosa así, que ayudan a tratar el dolor o ciertas afecciones, porque la psilocibina y como muchos de los estimulantes o alucinógenos, ¿cierto? Básicamente modifican las rutas neuronales, lo que significa que al modificar las rutas neuronales, pues se generan, primero, si hay un estrés postraumático, pues se pueden romper esas rutas neuronales relacionadas con el trauma. Y en el caso del dolor, pues también, digamos, se pueden crear otras rutas neuronales que sean, digamos, menos afectadas por el dolor de alguna forma. Entonces, hay todo un campo de investigación en ese caso usando hongos alucinógenos. Entonces, no son solamente alucinógenos para recreación, sino muchas veces para tratamiento o terapia de muchas cosas. Eh, ¿Cómo diferenciar las setas de los hongos alucinógenos? No, no hay una forma específica. Sí, eso depende mucho de los hongos, o sea, de los compuestos químicos específicos y no hay como una forma fácil de decir este es alucinógeno y este no. Eh, Ahora, la pregunta sobre las ciencias computacionales, si uno quisiera dedicarse a las, digamos, a las ingeniería biológica o este tipo de simulaciones que les mostraba acá, eh, uno podría estudiar ciencias computacionales, desde luego, y luego tratar de meterse un poco en el área de la biología, eh, pero preguntan si es verdad que el estiércol ayuda a que se promueva el cultivo de los hongos alucinógenos. Sí, sí puede ser, porque es una fuente de nitrógeno, entonces va a ayudar a que crezcan muchos hongos, entre esos los alucinógenos. Eh, Pueden haber muchos sustratos que se puedan usar. El estiércol podría ser fácilmente uno que ayude a crecer esos hongos. Eh, en general, mucha materia orgánica de diferentes tipos puede ser usada para crecer hongos. Eh, bueno, volviendo a lo de ciencias computacionales, yo pensaría que hay diferentes caminos. Digamos, uno puede estudiar química o biología o bioquímica, porque hoy en día ya existe la carrera de bioquímica en algunas universidades, antes no, o inclusive química farmacéutica. Eh, y dentro de esa carrera, digamos, buscar tomar varios cursos de programación y de bioinformática y de esa manera uno empieza como a introducirse un poco en el mundo de las simulaciones, del análisis de datos complejos. eh, y digamos que es necesario, sí, como decía la profe Lorena, tener un conocimiento previo en biología para poder hacer esas simulaciones. Si no es, digamos, si no es un poco más difícil porque digamos, no tendrían como la idea de qué es lo que están buscando necesariamente. Entonces sí ayuda mucho tener un bagaje en biología, química, bioquímica. No es necesario y todo depende de qué estén buscando. Uno puede estar buscando desarrollar algoritmos, por ejemplo, que es, los algoritmos son, digamos, la parte meramente matemática que les permite a ustedes
correr la simulación, ¿cierto? Digamos, hay todos unos postulados matemáticos de interacción de fuerzas, básicamente, que ustedes incluyen en su modelo matemático, ¿cierto? Para hacer la simulación. Si ustedes están interesados particularmente en desarrollar nuevos algoritmos, ¿cierto? Nuevos modelos de simulación, porque estas simulaciones no son perfectas y siempre pueden mejorar, ¿cierto? Siempre pueden aproximarse mejor a la realidad. Entonces, en ese caso, ciencias de la computación es tal vez mucho más adecuado porque les da una fundamentación mucho más fuerte sobre el tema computacional y sobre el desarrollo de algoritmos. Si ustedes quieren usar esos algoritmos, ¿cierto? No desarrollarlos, sino simplemente usar un programa X o Y o un algoritmo X o Y para simular un proceso específico, ¿cierto? Como plegamiento de proteínas o una reacción química o lo que sea. En ese caso, ustedes podrían simplemente estudiar química y luego conocer eh, o, digamos, enterarse un poco de ciertos aspectos de la simulación, ¿cierto? De los paquetes computacionales y correr esas simulaciones sin necesidad de entender cabalmente todo el algoritmo o desarrollar nuevas cosas sobre ese algoritmo. Entonces, depende un poco de lo que quieren. Si quieren usarlos, no es necesario estudiar ciencias computacionales. Si quieren desarrollar esos algoritmos, sí es necesario estudiar ciencias computacionales. Eh, yo no recomendaría hacer dos carreras de pregrado. No me parece necesario y me parece que de pronto consume mucho más tiempo del que deberían. Yo pienso que pueden tomar ciertos cursos nada más sobre química, sobre aspectos computacionales, ¿cierto? Si estudian química o bioquímica, o pueden estudiar ciencias computacionales y ciertas cosas básicas sobre biología y química en un curso o dos o tres o algo así cortos, y eso es suficiente, pero no creo que necesiten dos carreras. Eh, y con un posgrado, ¿cierto? Una maestría o un doctorado pueden también, digamos, profundizar sobre el campo que ustedes quieran sin necesidad de hacer otra carrera. Entonces, eso probablemente es una mejor idea, ¿cierto? Hacer un pregrado en una de las dos, ciencias computacionales o ciencias biológicas, y luego una maestría en, ¿cierto? Ciencia de datos o biología o alguna cosa así. Eso probablemente pienso yo sería una mejor estrategia eh, para su futuro profesional, si están interesados en este campo. La grabación sí la voy a compartir, ¿cierto? En un enlace de YouTube, como compartí la anterior, y la presentación también se las puedo enviar para que la tengan y la revisen. Creo que ya terminamos con las preguntas, pues sí ha generado bastante interés el tema. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Y te quería comentar, pues ya algo particular de la sesión de trabajo de mañana. Los niños, o sea, que estés enterado, porque resulta que la Secretaría de Educación nos programó a los docentes una jornada pedagógica, entonces ellos no van a venir mañana al colegio, pero les vamos a enviar el enlace y ellos se van a conectar desde las casas que tú estés enterado de la modificación que hicimos a no nos conectar la mañana. Y pues agradecer mucho nuevamente por compartirnos ese conocimiento y abrirnos de tu tiempo un espacio para, no sé si alguien más quiera despedirnos de los. Eh, vale, sí, no, con mucho gusto. Eh, Pregunta, eh, pregunta Adriana que si no sería posible reprogramar el tema. Nosotros aquí con los estudiantes de la mañana ya cuadramos que les íbamos a enviar el link
considero que pues podemos compartir la grabación con Adriana, que es de la tarde la que está preguntando que se puede reproducir. Sí, sí, yo pienso que esa es una buena forma de hacerlo, sí, compartiendo la grabación. Igual si cualquier pregunta la pueden, o sea, me la pueden escribir a mi correo. Lorena tiene mi correo ya, pues tú lo puedes compartir con ellos y me pueden enviar preguntas si quieren. O también en el enlace de YouTube en el cual voy a dejar el video, pues en los comentarios también pueden hacer preguntas y yo las reviso y las contesto. Eh, Gracias también por la atención y la oportunidad. Qué pena que a veces no te escucho del todo bien porque se corta, pero entonces entendí que mañana tiene una actividad pedagógica, entonces los estudiantes no van, pero se conectarían directamente al link. Eh, entonces sí, Exacto. eso sí, entonces sí, eso está bien, sí, lo podemos hacer así, no hay problema. Y sí, gracias por la atención. Me alegra que les haya gustado, que haya generado interés y pues cualquier pregunta, si no la he contestado, pues me la envíen y trataré de contestarla. Pues la idea es que sea de utilidad este ambiente y esta charla y yo mismo que sea de utilidad para ustedes y para quienes tengan preguntas sobre este campo. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o entonces ya quedaríamos así y nos vemos mañana. No sé. Bueno, entonces creo que así quedamos entonces y nos vemos el día de mañana. Entonces, de nuevo, gracias por la atención y hasta la próxima oportunidad.